Bueno, entonces les decía que ¿vio? Este modelo aplica cuando usted tiene una serie con tendencia estocástica. Y obviamente nos va a permitir estimar el resultado más o menos. Aquí surge una pregunta y es, para poder aplicar estos modelos a Lima, pero no se ve con el... No estamos trabajando. Bueno, eh, aquí uno se debe preguntar cuándo el proceso es estacionario. Digamos, es el resultado un proceso estacionario. Para saber si es estacionario, recuerden que hay varias formas. ¿Cómo sabe uno si un proceso es estacionario? Mirando el gráfico. ¿Cómo debe ser el gráfico? ¿Se acuerdan? Para uno decir que un proceso es estacionario, a partir del gráfico, ¿cómo se sabe? Señor Manuel. Ajá. Los datos deben mover alrededor, veo por allá antes, de un eje horizontal. ¿Cierto? Bueno, otra forma de hacerlo es con el correlograma. Con el correlograma, no sé si se acuerdan, lo que debe pasar es que recordar conceptos. Pocos valores de autocorrelación son significativos. Pocos valores de autocorrelación son significativos. Estos ya fueron evaluados en el semestre anterior. Y hay uno que es una prueba formal para usted saber si un proceso es estacionario y es aplicar test de raíces unitarias. Este es el que vamos a estudiar, una prueba formal que es test de raíces unitarias que permite a uno detectar si mi proceso es o no es estacionario. Porque lo que veíamos antes era como más descriptivo, a partir de un programa y a partir de un gráfico. Aquí miraremos lo que es el test de Dickey-Fuller, test de Dickey-Fuller, y otro test que vamos a estudiar es el test KPSS. Test KPSS. Bueno, repito, todo esto está amarrado a que yo voy a aplicar modelos ARIMA, pero para aplicar modelos ARIMA, pues primero tengo que verificar si la variable que usted va a modelar es o no es estacionaria. Listo, entonces que esté de entrada, que viene uno de los conceptos que el modelo ARIMA le sirve para hacer predicciones de una variable que no es estacionaria, solo uno le hace una manipulación a los datos para volverla estacionaria y ya después se devuelve. Y ya con esto soluciono cómo encontrar este valor y poder hacer pues también backtesting y todas las cosas. Bueno, hay otro parámetro ahí que no conocemos y que deseamos estimar y es este. Es la volatilidad que esperaría sea el portafolio de inversión o del activo financiero
para el siguiente día del proceso. Escribió ahí, por ejemplo, usted ya en clase vimos el AR, pues en este anterior vimos el MA y vimos el ATMA. Faltaría pues como aclarar de dónde aparece el AI, que tiene que ver con un concepto de proceso integrado. Esta I que aparece acá es definir algo que se llama un proceso integrado. Pero obviamente apenas iniciemos ya con el tema, pues vamos aclarando todas. Bueno, el otro parámetro que no se conoce es la volatilidad. La volatilidad que se esperaría, digamos, para el periodo T más 1. Volatilidad que se espera para el periodo T más 1. Ustedes ya conocen una metodología para estimar esa volatilidad, que es el modelo EUMA. Pero el modelo EUMA que se estudió, pues el semestre anterior, como no estaban como todas las herramientas, tiene un problema, y es que él exige que la variable a la que usted le vaya a encontrar la volatilidad, los datos deben ser incorrelacionados, ¿sí? Los datos deben ser incorrelacionados. Entonces, con el modelo de UMA, si ustedes se acuerdan, lo que dice es que la volatilidad para el periodo T más 1 es la raíz cuadrada de lambda veces la varianza cuantificada en el periodo anterior más 1 menos lambda por el retorno del periodo anterior al cuadrado. Pero acá los R sub t deben ser incorrelacionados. Para poder aplicar esta metodología, esos R sub t deben ser incorrelacionados. Si no son incorrelacionados, si no son incorrelacionados, se debe encontrar un modelo ARMA con el fin de eliminar la dependencia lineal que existe entre los retornos. Bueno, los R sub t deben ser incorrelacionados. Si no son incorrelacionados, se debe encontrar un modelo ARMA. Entonces aquí vuelve, tenemos que empezar a modelar con el fin de eliminar la dependencia lineal. O sea que uno coge los retornos, digamos que los vamos a modelar por allá así, como 1 sub t más e sub t. Ese sería el modelo. Donde los U sub t siguen una estructura ARMA. Teniendo esa ecuación,
vamos a despejar los errores. Y entonces el error va a ser R sub t menos U sub t. Y a esto lo vamos a llamar el retorno corregido por la media. Retorno corregido por la media. Y ya, entonces, la volatilidad que usted va a estimar para el periodo T más 1 va a ser lambda veces la varianza estimada en el periodo anterior más 1 menos lambda, que ya no va a ser por estos retornos, sino por los corregidos por la media. O sea, se trabajaría con los, en otras palabras, para resumir, como los errores que le arroje su modelo ARMA. Con eso se trabajaría. Te vuelvo y repito, como la teoría exige que los retornos sean incorrelacionados, en el caso de que no lo sean, hay que estimar un modelo ARMA. Cuando se estime ese modelo ARMA, entonces coge el vector de errores y con ese vector de errores es que se va a estimar la volatilidad. Bueno, otra metodología, o sea que aquí lo nuevo es estimar un modelo ARMA en el caso de que los retornos no sean incorrelacionados. La otra metodología para estimar la volatilidad es con los modelos de la familia H. Entonces aquí pues estudiaremos el modelo semilla, que es el ARC, está el modelo GACH, modelo T-GACH y GACH, en fin. Entre otros, hay algunos que ahorita les cuento, los voy a dejar por ahí en el proyecto de ahora. Son modelos de la familia H, otras estructuras que le permiten estimar la volatilidad. Por ejemplo, voy a escribir aquí una ecuación para uno de los modelos. Digamos, la varianza estimada en el periodo T es igual a delta sub 0 más delta 1 e sub t menos 1 al cuadrado más delta 2 e sub t menos 2 al cuadrado. Esto es lo que se llama un modelo Arch de orden 2. Pero ¿por qué lo digo? Para que entiendan algo. El modelo está en función de esta variable. ¿Y qué es esta variable? Pues simplemente eh, E sub t sigue siendo lo que tenemos allá. Sigue siendo RT menos U sub t, donde U sub t sigue una estructura A. Obviamente, por el momento no entienden pues esas cosas. Yo lo que quiero es que en esta primera reunión mire hacia dónde vamos. Que usted entienda, a ver, vamos a estudiar unos modelos que me permiten estimar la volatilidad, son los modelos más estrictos. Esos modelos escribo uno porque la mayoría están en función de estos errores. Pero entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que estos errores, ¿cuáles son? Son los que se obtienen cuando usted estima un modelo ARMA. En otras palabras, yo no puedo decir en la práctica, que hay veces se ve, voy a estimar un modelo de volatilidad sin antes pasar por un ARMA. O sea, uno tiene que pasar por un modelo AR, MA o ARMA antes de estimar la volatilidad.
¿Por qué? Porque el modelo ARMA lo que hace es esto, elimina la dependencia lineal que haya entre los retornos. Y estos autores, cuando, digamos, crearon estos modelos, el supuesto que exigen es que los errores, estos de sub t, sean incorrelacionados. O sea, que yo no puedo, ¿para qué modelar una rima? Entremos de una vez a estimar un modelo de volatilidad. Eso sería correcto siempre y cuando los datos sean incorrelacionados. Pero si no son, no puedo entrar a ese proceso de estimación. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de cómo cuantificar el VAR a un día. Esta fórmula que tienen acá es para cuantificarlo a un día. Pero si de pronto es el VAR a 10 días, entonces yo ya tendría que estimar los retornos que se esperan en los próximos 10 días y tendría que estimar también el riesgo que se espera en los próximos 10 días. Y eso lo lograría, obviamente, con estos modelos de la familia A. Entonces, hay temas a estudiar: ARIMA, de raíces unitarias, modelos de la familia ARCH, de Salar, Selgar, Cigar, Cigar. Eso me le daría solución a este problema cuando quiero cuantificar el valor en riesgo en una inversión. Porque entonces podría esta volatilidad y esta rentabilidad. Una segunda aplicación, una segunda aplicación es que usted desee realizar un modelo de regresión, modelo de regresión con series de tiempo. Modelo de regresión con series de tiempo. Lo va a escribir en general. Digamos que usted tiene su modelo y sub t igual a beta sub 0 más beta 1 por x1 t más beta sub 2 por x sub 2 t y así sucesivamente más beta sub k por x sub k t más el error. Les deseo montar, repito, un modelo de regresión donde las variables que están en su modelo son series de tiempo. Todas están en función del tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan un modelo de regresión con series de tiempo, antes de entrar en todo ese proceso de estimación, tienen que plantearse varias preguntas. Mirar si se presenta un fenómeno de regresión espuria, mirar si hay integración, si la regresión es admisible o regresión admisible, o si la regresión está mal especificada. Son varias cosas que hay que preguntarse, analizar si de pronto se tiene una regresión espuria, si o hay cointegración
o si la regresión es admisible, o si la regresión está mal especificada. Me va a quedar en el caso donde la regresión sea admisible. Si la regresión, pues más adelante tocaremos cuándo es admisible. Si la regresión es admisible, eh, se debe cumplir que los errores, o sea, los E sub t, sean ruido blanco y los cuadrados de esos errores también sean ruido blanco. También sean ruido blanco. Entonces, si la regresión es admisible, se debe cumplir que los E sub t sean ruido blanco y los cuadrados de los errores también sean ruido blanco. Si los E sub t, si los E sub t no son ruido blanco, si los E sub t no son ruido blanco, se debe encontrar una estructura ARIMA para E sub t. Vuelve y entra aquí este tema. Si los E sub t no son ruido blanco, se debe encontrar una estructura ARIMA para E sub t e incluirla en el modelo. ¿Y saben a esto cómo se le llama? A esto se le llama un Arimax. Un Arimax. Entonces, si los errores no son ruido blanco, hay que encontrar una estructura ARIMA para eso e incluirla en el modelo. Cuando hagamos todo ese procedimiento, entonces se va a tener lo que en la práctica se llama un Arimax. Esa X que hay al final es porque es un modelo de regresión con variables exógenas, fuera de que tiene AR, MA y todas estas cosas. O sea que aquí no basta con que yo estime esto, sino que si es admisible me debo preocupar por estos errores. Que no son ruido blanco. Encontré una estructura ARIMA, incluirla aquí. Al incluirla aquí, eso se me convierte en un ARIMAX. Como para que me entiendan que han sido aplicaciones de semestres anteriores. Yo quiero explicar el comportamiento del dólar, ¿cierto? Quiero mirar, hacer pronósticos de la divisa dólar peso colombiano. Entonces, bueno, ya uno hace un análisis a priori de la macroeconomía, de qué variables posiblemente afectan el comportamiento de la divisa. Entonces, una variable pues puede ser el Brent, ¿cierto? Entonces sería beta 0 más beta 1 por el petróleo con referencia a Brent. Voy a colocar dos variables por el momento más. Otra variable puede ser el índice del dólar, que se denota como DXY. DXY es cómo se compara el dólar con 6 monedas internacionales y digamos más el error. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que uno debe analizar todas estas cosas, en cuál de estos cae.
Si esta regresión fuera admisible, entonces hay que buscar si los errores son ruido blanco. Si no lo son, entonces hay que incluir una E, un MA, un gamma X. Y a esto lo que hay más es porque usted tiene un modelo de estos, incluyéndole una estructura AR, MA o ARMA. O sea, en el caso de que estos errores no sean ruido blanco, hay que incluir un modelo AR, MA o ARMA y ahí se convierte en ARIMAX. Y entonces ya uno puede mirar pronósticos que haga esta variable. Por ejemplo, el semestre pasado observé que algunos aplican la regresión. Veo que están haciendo también un trabajo en finanza internacional. Bueno, están cogiendo el proyecto a una econometría financiera y lo están llevando por allá a finanzas internacionales. Supongo yo, el aporte, ¿cuál sería en este tipo de cursos? Es todo el estudio de estas variables, ¿cierto? Porque la modelación puede ser econometría financiera, pero ya de finanzas internacionales, pues es hacer un estudio a priori de por qué determinadas variables son las que se van a coger para poder estimar o realizar su modelo de regresión. Fuera de eso, darle explicación a los signos que uno encuentre en estos parámetros. Bueno, aquí hay otro problema y es este. ¿Y qué pasa si los cuadrados, que lo más seguro es que eso de no sean ruido blanco? Si los cuadrados, si los S T cuadrados no son ruido blanco, entonces se debe encontrar un modelo de la familia H, un modelo de la familia H para esos cuadrados de los errores y realizar la estimación conjunta con, voy a llamarlo, con la ecuación 1. Voy a devolverme acá, la 1 voy a llamar a esto 1. Vea esta ecuación 1. Eso, yo empecé a modelar esto. Bueno, verifiqué que si son o no ruido blanco, si no lo son, se encuentra una estructura harina. Resulta que los cuadrados tampoco lo son, entonces debo encontrar un modelo de la familia A para los cuadrados. Y ya tengo que estimar conjuntamente la ecuación 1 que se tiene allá con el modelo de la familia A. Ese sería el trabajo a realizar. Cuando usted logre todo eso, ahí se utilice. Porque ¿para qué es todo esto? Para poder pronosticar la divisa. Ahí se utilice dicho modelo para que obtenga pronósticos de la divisa. Eh, por lo menos en los anteriores que hemos hecho, mira qué pasa en los próximos 10 días, 12 días, a mirar si el pronóstico es adecuado o no, la tendencia hacia dónde puede coger el tipo de cambio dólar peso colombiano, ¿sí? Hacia dónde se iría, digamos, esta variable. Entonces, para mejorar las predicciones que se hagan de lo que usted quiere. Ahí coloqué una regresión de la forma, pero puede ser cualquier modelo de regresión donde las variables en estudio sean series de tiempo. Bueno, y así sucesivamente, aquí llevamos dos aplicaciones. Una tercera aplicación que se puede hacer es aplicar, pero valor en riesgo, valor en riesgo en derivados financieros.
valor en riesgo, pero para derivados financieros. Aquí hay métodos que se utilizan como el de aproximación cuadrática. Hay otro que se llama el método de Corney-Fisher. Y en cualquiera de estas metodologías, necesitan como input cómo estimar rentabilidad y cómo estimar volatilidad. Y de nuevo, ¿cómo se hace? Con las metodologías que indicamos anteriormente. Entonces, mire que estoy partiendo como de diferentes modelos financieros y es donde entraría la econometría financiera aplicada. Preguntas hasta el momento. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, aquí están pues los temas, pues que ya los he mencionado, que es un proceso homogéneo no estacionario, raíz unitaria, ya hablé de regresión, modelo ARIMA, identificación, estimación, validación y predicción, los modelos de la familia ARCH, y aquí tengo un GARCH 1.1 en particular. El software, vamos a trabajar con RStudio. En algunos casos usaremos @RIS, en otros casos les mostraré con Ibius, simplemente para que miren el paralelo, pero digamos que va a ser con él. Por lo que en la práctica, pues hoy en día ya es R o Python, cualquiera de las dos con las que se hace todo este trabajo, solo que el lenguaje estadístico de todo esto es R. Y R es el que diseñó todas estas cosas. Repito, también se pueden hacer y ya hay mucha teoría también diseñada en el lenguaje de programación de Python. O sea, Python también se puede montar todos estos modelos y hacer las estimaciones. Son simplemente herramientas para estimar sin olvidar el concepto. Después yo les traería el código, lo analizamos y empezamos a hacer todo el proceso de estimación. Bueno, hay unos pasos como para que lean cuando entremos al proceso de estimación. Están todas las aplicaciones, o todas no, algunas aplicaciones, pero voy a ir ya a las referencias. Todo ese documento ya lo tienen ahí montado en la plataforma. Por aquí hay un modelo que no mencioné que hace parte de la regresión para los financieros y es montar un modelo APT. Y un modelo APT es otro modelo de regresión, donde se quiere explicar la rentabilidad de un activo financiero en función de unas variables macroeconómicas. Por lo general, cuando uno monta un modelo APT, la frecuencia es mensual, ¿sí? Porque muchas de las variables macroeconómicas están en términos mensuales. Entonces, ¿cómo explicar la rentabilidad de un activo financiero en función de variables macroeconómicas? De nuevo, uno monta su regresión, pero aquí el interés sería
este error, qué pasa donde los errores no sean ruido blanco y qué pasan de los cuadrados de los errores no sean ruido blanco. Este otro modelo para aplicar, ahí tengo un ejemplo de ese modelo APT. Las variables que pueden ir, en fin, ahí hay diferentes situaciones. El de valoración en derivados financieros, el par para derivados financieros. Ahí están las metodologías. Bueno, voy a ir a la bibliografía. En la bibliografía lo que tengo ahí son como los papers semilla de todos estos temas. Uno es el de Enders, que es muy buen texto para que lo tengan presente. Estos que tengo aquí son paper, el de Robert Engel, que fue el que creó pues estos modelos de la familia Ash, digamos que fueron los autores. Y les recomiendo este texto, el de Safe, que lo pueden descargar de internet. Ahí están tanto la parte ARIMA, hablo de la referencia número 14, y los modelos de la familia A. O sea, se encuentran ambas estructuras. Inclusive, para ustedes, ingenieros financieros, hay modelos de volatilidad estocástica, y que es otra parte que ustedes deben reforzar, todo ese trabajo con procesos estocásticos, que veo que se está tocando poco en derivados, pero es muy bueno reforzar también ese tema. Bueno, y aquí está la evaluación para que ya la tengan presente, las fechas. Programé que fueran los jueves, la segunda reunión de la semana. La primera evaluación es ahorita en la semana número 5, que es el jueves 6 de marzo. La segunda evaluación es en la semana 10, jueves 10 de abril. Semana Santa sigue, es como el 12 de abril, entonces hasta antes de Semana Santa vamos a tener 10 semanas de clase. Ahí ya tendríamos un 40%. La evaluación número 3 en la semana número 14, no se cuenta Semana Santa. Sería el jueves 15 de mayo. Proyecto de aula. El proyecto de aula es para entregar el martes 20 de mayo y martes 20 y jueves 22 se realizan las exposiciones del proyecto de aula. De ese proyecto de aula, normalmente en los últimos semestres que se ha hecho, yo les asigno unos temas y sobre esos temas ustedes trabajan. Y sobre esos temas se construyen, digamos, todos estos modelos de los que les hablo. Lo que pasa es que últimamente esos trabajos no han sido tan buenos por muchas cosas. Uno, están dejando eso para como la parte final, entonces no logran alcanzar bien los objetivos, no se empapan bien del problema. Por decir algo, como mencionaba ahora, si yo voy a montar un modelo de regresión, no hacen un buen estudio a priori de por qué están tomando estas variables, o leer paper, qué es lo más actual, dónde se están utilizando, no sé, estos modelos DASH. Inclusive les voy a poner a todos los grupos como que hagan un ensayo de qué hay hoy en día en la actualidad con estos modelos de la familia H. Buscaré en Google Scholar o en cualquier base de datos un paper relacionado con todos estos temas, para que lo lean, se empapen y entiendan que cuando yo voy a montar un proyecto, una aplicación, debo empaparme primero del problema. Entonces hay veces, ¿qué está pasando? Llegamos a la semana, eso en la semana 15, semana 13, todo el mundo ya le da por desarrollar su proyecto de aula, llenan esos trabajos de cosas ahí por llenar, hay veces los modelos no les dan porque dan eso para la parte final. Entonces, la verdad, no aprovechan bien. La idea es que ustedes aprovechen todas estas herramientas para que realicen un buen proyecto de aula. Lo quiero realizar en Python, pues ya el proceso de estimación, o lo quiero realizar usando
usando R y teniendo muy claro los conceptos teóricos. Por ahí también, el semestre pasado vi una cosa rara, me dijeron que fuera una exposición de una complementaria que ustedes ven, la 2 o algo, donde hacen unos trabajos, entonces dijeron, montamos un modelo a un EUMA para, creo que era un flujo de caja con 6 datos. Y, y para hallar con valor esperado. Entonces, mire, hay un poco de incoherencias. Primero, pocos datos. Y segundo, el EUMA no es para valores esperados. El EUMA es para predecir volatilidades de una variable o el riesgo asociado a una variable. Entonces, ¿a dónde voy? A que ustedes deben empaparse muy bien de todos los conceptos, de cuándo aplica esto, qué supuestos se deben cumplir, qué pasa si fallan estos supuestos. Entonces, es que se llenen de mucha información para ustedes desarrollar su proyecto de aula y no simplemente entreguemos algo que por cumplir, sino que lo aprovechen. Eso lo pueden realizar en grupos de máximo 4 estudiantes. Si quieren por ahí de acá a la próxima semana, me envían al correo el grupo de trabajo para asignarles de una vez los temas. Y cuando digo una vez los temas, repito, no esperen, sino que desde ya empiecen a empapar de qué se necesita para poder desarrollar el proyecto de aula, qué se necesita, el estudio de las variables macroeconómicas, en fin. Las clases terminan el 31 de mayo y el momento de evaluativo final está del 3 al 14 de junio, pues y aquí ya se sabe que el programa nos asignará un día para realizar ese momento evaluativo final. Las evaluaciones, obviamente todas, es usando aquí el computador. Algo parecido a lo que se hizo en serie de tiempo. Hay un desarrollo práctico donde va a aplicar R o Ibius o si quiere Python. Y hay un componente también teórico. Pues no hay que dejar las dos cosas, parte práctica y parte teórica. La teórica pues con menos porcentaje y más porcentaje a la parte práctica. Pero todos los exámenes es usando pues la herramienta del software. Preguntas. Preguntas a no. Este documento ya está montado en la plataforma de Virtual. Ahí yo monté, todavía no descarguen en la plataforma de Virtual, monté una base de datos. Yo siempre les envío unas bases de datos, documentos de econometría, materiales de clase, pero todavía no descarguen estas bases de datos que voy a actualizarlos con Bloomberg, voy a actualizarlo a la fecha, lo que es la de copia de activos e inicio de econometría. Ustedes saben que bajamos los datos reales de Bloomberg y con esos datos es que vamos a trabajar con toda esta información. Por el momento pueden descargar este que se llama Inicio de Econometría Financiera y ahí se encuentra todo este documento. De respecto a las asesorías, yo les paso, yo creo que el jueves les digo qué días voy a brindarles asesoría. Bueno, ya usted está muy grandecito en esta carrera, octavo algunos, noveno otros ya han acabado, entonces excelentes trabajos, espero que se hagan. Que pregunten, Melissa, las clases son a las 6 de la mañana, a mediodía. Ajá. No, yo te faltan a mediodía. Por almuerzo. Y los compañeritos de ustedes, por mí, ¿no? Que bueno, por hoy era toda esta información. La que último web inicial.
favor, y va para todos, para que no se pierda. Repase. AR, MA, ARMA, es un proceso ruido blanco y que es caminata aleatoria. Listo. AMA, arma, proceso ruido blanco, caminata aleatoria, que son los términos con los que vamos a trabajar. El próximo jueves, si quieren adelantar, lo que vamos a estudiar son los test para raíces unitarias. IQQ, KPSS, todas esas cosas. Lo primero que uno debe ver es qué manipulación le hace a los datos antes de empezar con todo ese proceso de estimación. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes, que estén muy bien. Hasta la vuelta. Chao, Cristian.